Saludos a todos, soy Alejandro Useche y esta es la Barca del Sol. He querido prepararles un pequeño video para explicarles cómo graficar adecuadamente una carta natal empleando una página web gratuita. Para estos efectos, sugiero que recurran a cartanatal.es, cuya dirección vemos aquí en la parte superior de la pantalla. Em, y una vez que ingresan, bajan el cursor y se le va a presentar este formato donde van a ingresar los datos de nacimiento. Eh, Vamos a graficar una carta hipotética. Supongamos que la persona se llama Luisa Ramírez y que nació el 22 de octubre de 1981. Entonces vas ingresando los datos de nacimiento, día, mes, año. Luego, en la parte inferior, la hora de nacimiento. Todos los datos son indispensables, pero la hora de nacimiento es particularmente importante que sea muy exacta, lo más exacta posible. Eh, entonces te recomendaría que si no la sabes con certeza, consultes tu certificado o acta o partido de nacimiento, porque en la mayoría de las veces, de las ocasiones, el documento incluye la hora de nacimiento, o si no, también puedes recurrir en caso de que lo hayan conservado, el brazalete que se le suele colocar al bebé, donde se anota el peso con el que nació y también la hora de nacimiento. Lo importante es que tengas una fuente fiable eh, que te indique cuál es la hora de nacimiento. Esto tiene que ser lo más precisa posible. Entre más precisas sean los datos de nacimiento que tú ingreses, más exacta va a ser la carta y por ende más exacta va a ser la interpretación. Eh, Luego, si tú lo deseas, puedes eh, recurrir a los servicios de un astrólogo y solicitarle la técnica de la rectificación de hora de nacimiento si tú quieres corregirla al minuto. O también, bueno, claro, puedes recurrir a esos servicios en caso de que no conozcas tu hora de nacimiento, la conozcas de modo aproximada. Entonces, supongamos que esta persona nació a las 3:20 de la tarde. No ingreses 3:20, porque si ingresas 3:20, así va a pensar que es las 3:20 de la madrugada. La hora aquí debes ingresarla siempre en formato de hora militar, de formato 24 horas. Es decir, que si nació a las 3:20 de la tarde, debes colocar 15 horas, 20 minutos. Si nació a las 6 de la tarde, 18 horas, 0 minutos. Y así sucesivamente. Y mantener el criterio de utilizar la hora local de tu país o del país de origen del dueño de la carta. Es decir, la hora que marcan los relojes en el país de nacimiento. Eso es lo que se llama hora local. Y entonces mantener siempre seleccionada la opción HL, que está aquí ya preseleccionada eh, cuando tú ingresas, pero siempre verifica que esté allí marcada. Y no, por ejemplo, alguna de las otras dos opciones, porque, por ejemplo, UT es Universal Time, entonces eso es válido si vas a ingresar la hora de nacimiento. Este, una vez que hayas hecho la conversión a hora universal. Entonces, lo más sencillo es que siempre emplees la hora local manteniendo la opción HL. Y luego, entonces, bueno, ingresas el nombre del país. Supongamos que esta persona nació en Argentina, selecciona Argentina. Luego la provincia o estados. Imaginemos que la persona nació en Mendoza y que nació no solo en la provincia de Mendoza, sino en la misma ciudad de Mendoza. Entonces vas marcando acá, vas tipeando y seleccionas Mendoza. ¿Ok? Luego le das aquí a aceptar y la plataforma te va a graficar la carta natal. Aquí van a desplegar
a desplegarse, ¿no? Los datos de nacimiento, 22 de octubre de 1981 a las 15 horas 20 minutos. Esto de -3 horas es señalándote que corresponde en este caso ampliar el uso horario -3 con respecto al tiempo universal del meridiano Greenwich. Y aquí ves el resto de los datos, por ejemplo, que nació en Mendoza, en la provincia de Mendoza, en Argentina, y te señala las coordenadas, los grados, minutos y segundos de arco, de latitud y de longitud. Y también em, cuál sería la fecha y la hora de nacimiento siguiendo el criterio de el tiempo universal, la hora universal. Si llegado a este punto te equivocaste en algún dato, porque ingresaste erróneamente el día, el mes, el año o la hora de nacimiento, te equivocaste de ciudad, le das aquí clic al botón modificar, corriges y le das a aceptar y entonces te la va a graficar nuevamente la carta natal, ahora de modo correcto. Acá te va a señalar la fase lunar eh, del momento de nacimiento. Por ejemplo, esta persona, que es una persona hipotética, ¿no? Nació en cuarto menguante. Y sigues bajando y te aparece la carta natal graficada. Ahora bien, aquí es muy importante que sepas personalizar el gráfico. Muchas veces se comete el error de descargar la imagen tal cual como aparece allí, sin personalizarla. Entonces, en ese sentido, sería importante que tú averigües cuáles son los indicadores astrológicos que debes incorporar, tomando en cuenta la metodología astrológica o la escuela astrológica que a ti te interesa seguir o investigar, ¿verdad? Aquí vamos a hacer algunas sugerencias, algunas indicaciones para que tú tomes decisiones a la hora de graficar tu carta. Bueno, la primera, como hemos dicho, es que lo recomendable es que lo personalices para que la graficación sea completa o tenga indicadores astrológicos suficientes. Eh, para ello, desciende en la pantalla a estos menús y vas a ver que hay una serie de pestañas. Una identificada como planetas natales, otros aspectos, orbes y casas. Entonces, en la pestaña de planetas natales, ahí vas a seleccionar cuáles puntos planetarios te interesa que estén incluidos en el gráfico de la carta natal. Como ves, ya están preseleccionados los planetas o puntos planetarios que van del Sol a Plutón. Bueno, porque realmente esa es una ABC. Dentro de la astrología moderna, esos son puntos planetarios indispensables. Pero también hay otros que pueden llegar a ser muy importantes. Eh, por ejemplo, dentro de lo que se conocen como puntos sensibles, es decir, que no son cuerpos celestes físicos que están allí en el espacio exterior, sino que son puntos astromatemáticos que se incluyen en la carta natal. Tenemos, por ejemplo, el eje nodal, compuesto por el nodo norte y el nodo sur. Yo te sugiero que marques siempre el nodo norte, que siempre lo incorpores a tus cartas natales porque es un punto sensible muy relevante. Da información bastante útil. También dentro de los puntos sensibles está Lilith, eh, también conocida como Luna Negra, eh, y está Vértex, que es un eje. Así como existe el eje nodo norte, nodo sur, existe un eje eh, donde hay dos puntos imaginarios, dos puntos astromatemáticos, vértex y antivértex. Eh,
Dentro de estos tres puntos sensibles, te sugiero que no dejes de graficar el nodo norte. Ahora, dependiendo de tu conocimiento en astrología o de tu curiosidad, podrías incorporar estos otros puntos planetarios, como Lilith o Vértex. Sin embargo, yo te recomiendo que si estás comenzando, si no tienes mucho conocimiento de astrología o tus conocimientos son básicos o relativamente básicos, no los incorpores. No los grafiques todavía, a Lilith y a Vertex, pero no norte sí. Eh, Dentro de los asteroides están incluidos algunos asteroides que pertenecen al llamado cinturón de asteroides o cinturón de Hipólita. Ese es el caso de Palas, Juno y Vesta y Psique, ¿verdad? Que son cuatro asteroides del cinturón de Hipólita. No son planetas, son asteroides. En caso de que te interese eh, investigar sobre ellos, hacerles seguimiento, son muy interesantes. Y estos cuatro son de los cuatro asteroides más estudiados en astrología. Eh, También está el asteroide Higía, pero no lo incluyen aquí como uno de los asteroides también más estudiados. Eh, sí también incluyen a Ícaro, que es otro asteroide, pero que no está ubicado en el cinturón de Hipólita, sino que es un asteroide que forma parte de lo que se llama el grupo Apolo. Y también está el asteroide Eros, que no está ubicado ni en el cinturón de Hipólita ni en el grupo de asteroides del grupo Apolo, sino que forma parte del grupo de asteroides Amor. Eh, entonces aquí tenemos disponibles un 2, 3, 4, 5, 6 asteroides. Si realmente te interesa, te recomiendo que comiences con los más importantes y más estudiados, donde aquellos que hay más bibliografía o que hay, los investigadores han ofrecido resultados más solventes. ¿Cuáles serían? Palas, Juno y Vesta, dentro de los que están disponibles aquí. Eh, Luego tenemos, por ejemplo, también lo que se conoce como centauros astronómicos, que no son planetas, ni son puntos sensibles, ni son asteroides. La categoría astronómica es centauros astronómicos. Hay muchos, aquí se han seleccionado realmente los tres más estudiados hasta el momento. Aquellos centauros eh, que han arrojado resultados más interesantes y más operativos eh, hasta ahora. ¿Cuáles son? Quirón, Folo, que aquí aparece como Folus, y Neso, que aquí aparece como Nessus. Lo que pasa es que aquí, como sucede muchas veces en estas páginas web y en algunos software, como desconocen cómo se traduce eso en español, dejan el nombre en inglés. Pero realmente en español no se debería escribir Nessus ni Folus, sino Neso, Folo, igual Quirón. Así, como está allí. Eh, si no estás familiarizado con los centauros astronómicos, pero te interesa investigarlos, comienza por Quirón. Y solo una vez que ya lo domines eh, bien, que comprendas realmente la función que cumple, entonces puedes ir avanzando a Folo y luego a Neso. Y también, perdón, aquí también hay incluido a Cariclo. ¿Ok? Y finalmente el último que te recomendaría incorporar dentro de los disponibles de esta página web es Cariclo. También
la página web permite graficar algunos planetas enanos. Bueno, por supuesto, ya está Plutón, que es un planeta enano, pero también está Ceres, que es otro planeta enano. Y no como se afirma con cierta frecuencia, que es un asteroide. No, no es un asteroide, es un planeta enano. Eh, y también dentro de lo que se conoce como partes arábigas, cuentas con la parte de la fortuna y la parte del infortunio. Entonces, claro, a veces es difícil saber qué seleccionar si no sabes mucho de astrología. Eh, si tu línea de investigación o digamos el tipo de astrología que te interesa es astrología moderna y quisieras graficar una carta eh, completa pero básica que no esté eh, demasiado saturado de indicadores, te recomendaría mantener seleccionados los planetas del Sol a Plutón, mantener el nodo norte, la parte de la fortuna, la parte del infortunio, Quirón, Ceres. Y lo demás, dejarlo en blanco e irlo incorporando en la medida que tú vayas investigando. Pero ya, por ejemplo, una carta que incluya del Sol a Plutón, el nodo norte, y la rueda de la fortuna, la parte del infortunio, Ceres y Quirón, ya es bastante completa. Ya es bastante completa. Luego, en cuanto a aspectos, ¿qué aspectos incorporar? Bueno, aquí están aspectos que son esenciales, ¿no? Conjunción, semisextil, sextil, cuadratura, trígono, quincuncio y oposición. ¿Cuáles te sugeriría incorporar eh, para una graficación que sea rica, pero que tampoco apunte a un análisis, digamos, no aspira a un análisis ultra detallado, de lupa, de hilar fino, sino que contenga los aspectos más operativos, ¿verdad? Eh, lo puedes añadir los nuevos aspectos aquí en esta opción que dice serie. Entonces, aquí están los aspectos de la serie del uno, que es la conjunción, pero ya está incorporado, ¿no? De la serie del 2 la oposición, ya está incorporado. De la serie del 3 el trígono, ya está incorporado. De la serie del 4 ya está la cuadratura, que ya estaba, ¿sabes? Como preconfigurada. De la serie del 5 yo les sugeriría que siempre grafiquen la carta natal con sus quintiles, que son aspectos 72 grados, y biquintiles. A mí me han resultado increíblemente útiles, los considero indispensables, pero bueno, es mi criterio, ¿no? Entonces son sugerencias. Y luego de la serie del 6 está el sextil, que ya viene seleccionado de antemano. De la serie del 7 son aspectos muy interesantes, pero ya son para personas que quieran profundizar mucho en el tema de los aspectos astrológicos o de vectores astrológicos. Estos son los septiles, biseptiles y triseptiles. Si no estás muy avanzado, no los grafiques. De la serie del 8, considero que es básico incorporar la semicuadratura y la sesquicuadratura. 45 grados, 135 grados. De hecho, a mí me sorprende que en esta página web, que es buena, buena para ser gratuita, este, estos dos aspectos de 45 y 135 no estén preseleccionados. De la serie del 9, tenemos el 40, 80 y 160 grados, que son los nobiles, binobiles y cuatrinobiles,
que son súper interesantes, pero también es como para personas que ya ah, tienen un cierto trayecto, que ya dominan, eh, digamos, toda la base y que les interesa en particular profundizar en el tema de los aspectos astrológicos. Por estos son aspectos, vamos a llamarlos no tradicionales o exóticos. Entonces, salvo que ese sea el caso, yo te sugeriría que no lo selecciones. Igual, por ejemplo, aquí el de SEAL, yo lo suelo graficar, yo lo suelo incorporar, pero igual, al menos que eh, estés trabajando una cuestión muy avanzada, no lo grafiques. Eh, Igual el aspecto 108 grados, que son de la serie del 10. Eh, Igual de la serie del 11. Sí, ninguno es como para alguien que esté comenzando o esté en una formación intermedia. Ah, para aquellos, momento, creo que es acá. Ajá. Esto está dirigido para aquellos que conocen o les interese la metodología de la astrología ascensional o ascensionalista, también conocida como astrología de la carta integral, y que quisieran saber cómo graficar estos aspectos que se consideran menores, se les ha llamado a veces facilitadores, son aspectos múltiplos de 15 grados, son aspectos benéficos, armónicos, menores, pero que dentro de la metodología de la astrología ascensional se consideran ABC, se consideran fundamentales. Eh, Como la astrología ascensional es una metodología que para mí es un punto de partida básico, yo siempre los grafico. Entonces está el aspecto del cuatrisextil, que es 15 grados, el cuadrisextil de 75 grados, el cuatrino de 105 grados eh, y el contraquindesil de 165 grados. Ok, entonces luego en la parte derecha de la pantalla vemos las opciones para graficar los aspectos entre planetas y cúspides. En general, muchos no los grafican, pero considero que realmente se pierden de mucha información valiosa por no incluirlos. Yo recomiendo siempre incorporarlos, son muy valiosos. Entonces, algunos solo incorporan los aspectos que recibe el ascendente y el medio cielo. Otros solo le prestan atención a los aspectos del ascendente, del medio cielo, ¿ves? Casa 1, casa 10, del fondo del cielo, casa 4, y del descendente, que es la casa 7, que son los cuatro ángulos. Eh, pero yo realmente recomiendo graficarlos todos. Entonces le das la opción de todas. Estas son recomendaciones. De todas formas, lo importante es que tú te orientes según la metodología astrológica que a ti te interesa desarrollar. En cuanto a los orbes, eso varía muchísimo de escuela en escuela, de academia en academia, eh, de tradición en tradición. Hay muchos criterios. Eso habría muchísimo. Si no tienes ni idea, estás comenzando y quieres graficarlo con unos orbes que sean fiables, yo te sugeriría que le dieras clic a este botón que dice Sistema GR, que aquí te va a desplegar unos orbes para ese gráfico, que es el gráfico eclíptico, siguiendo el sistema Germán Rosas. Bueno, que realmente, bueno, no quiero entrar en polémicas, pero él no fue el que estableció esos orbes, pero sí fue el que los divulgó y los sistematizó, ¿no? Entonces, bueno, allí están, ¿no? Es lo que yo te sugiero y van a estar allí todos los orbes.
para cada aspecto y punto planetario. Luego, en casas, déjalo en Plácidos. Hay varios sistemas de casas. Si no conoces sobre el sistema de casas, yo te recomiendo que dejes la opción Plácidos, que es la que está preestablecida. Y entonces le das aceptar. Y te va a desplegar la carta natal. Eh, si quieres entonces tener un registro de tu carta natal y poder consultarla después, compartirla, no le hagas captura de pantalla. No le hagas captura de pantalla. Para eso está este botón que dice imagen. Y le das clic y te va a descargar la carta natal en formato JPG. Eh, en caso de que lo quieras en formato en PDF, le das aquí el botón que dice PDF y te va a descargar en ambos casos el gráfico, nada más el gráfico de la carta natal. En cambio, si tú haces una captura de pantalla así tal cual como está, hay mucha información que falta porque no vas a poder ver a cuántos grados están cada uno de los puntos planetarios, ni vas a saber a cuántos grados y minutos están cada una de las cúspides de las casas. Y eso es información que es valiosa, que es bastante importante. Al menos que le des clic a la imagen, ¿verdad? Y entonces te va a abrir una pestaña aparte donde ahí sí vas a poder ver la carta con esos detalles. ¿Ves? Aquí sí puedes ver los grados y minutos de arco en los que están emplazados cada uno de esos puntos planetarios. También vas a poder identificar si el planeta está retrógrado o no. Por eso está esta imagen, digamos, como esta letra que es como una suerte de R que está en negro, que está indicando que el planeta está retrógrado. Por ejemplo, en este caso, que es un caso hipotético, esta persona nacería con Júpiter en Libra retrógrado eh, y con Quirón en Tauro retrógrado. No te sorprendas que el nodo norte esté retrógrado, porque el nodo norte, su movimiento natural es retrógrado. Ok, y además fíjense que tiene la ventaja de que en la misma imagen te aparece el nombre de la persona, los datos de nacimiento completos con las coordenadas y te aparece, ves, aquí está el recuadro donde te señala la posición de cada una de las cúspides, a cuántos grados y minutos y en qué signo zodiacal están cada una de las 12 cúspides de las 12 casas astrológicas. Entonces, claro, así sí. En cambio, si le tomas, aquí le puedes hacer una captura, pero ¿para qué hacerle captura si dándole clic al botón imagen ya te lo descarga con esta misma apariencia? ¿Verdad? Pero lo que no te recomiendo es hacer una captura con la apariencia que vemos actualmente de la carta. En redes sociales es muy común ver ese error. Incluso hay mucha gente que pide una opinión, una ayuda, una orientación y hace una captura de pantalla así tal cual y lo comparte y es difícil ayudar a alguien así compartiendo la carta natal, faltando esa información. Si ese es tu caso, te recomiendo que compartas esa carta natal descargada en formato JPG, taches el nombre de la persona, pero mantén los datos de nacimiento para que si alguien realmente quiere ayudarte, va él mismo a graficar la carta natal en su computadora usando el método astrológico que él domina y te va a dar un feedback. ¿Ves? Pero entre menos datos le des, va a ser más difícil que la gente te tienda una mano. Bueno, seguimos. ¿Qué más? También algunas decisiones pueden llegar a ser muy importantes. ¿A cuáles me refiero? Por ejemplo, volvemos a la pestaña de planetas natales. En la parte derecha te va a desplegar una serie de opciones para que tú elijas si las partes arábigas que tú selecciones
las va a graficar diurnas o nocturnas. O si, perdón, o sea, si, corrijo, si las va a graficar siempre diurnas o si o si va a graficarlas diurnas o nocturnas según la hora de nacimiento, según la persona nació de día o de noche. ¿A qué se debe esto? Aquí hay distintos criterios. Aquellos que siguen un criterio más propio de la astrología tradicional van a querer siempre diferenciar si la parte de la fortuna o la parte del infortunio son diurnos o nocturnos según tu hora de nacimiento. Si naciste a las 8 de la mañana, entonces la parte de la fortuna y la parte del infortunio, siguiendo ese criterio, deberían ser diurnos. Y si naciste, por ejemplo, a las 8:20 de la noche, entonces son nocturnos. Sin embargo, hay ciertas líneas de investigación en astrología moderna donde se emplea siempre la parte de la fortuna diurna y la parte del infortunio diurno, independientemente de la hora de nacimiento eh, de la persona. Ese es, por ejemplo, el caso de la astrología ascensional o ascensionalista. Eh, que es, por ejemplo, el criterio que yo sigo. Entonces, yo siempre dejo aquí marcado día para que me grafique la parte de la fortuna y del infortunio diurnos. Pero si tienes el otro criterio, le das clic acá, ¿ves? Donde el día y la noche están diferenciados. También, por ejemplo, el nodo norte y el nodo sur tienen diferentes maneras de calcular. O sea, está el nodo norte medio y el nodo norte verdadero. Yo recomiendo ampliar el nodo norte medio. Me parece que es el más eficiente realmente. Pero hay líneas de investigación y ciertas escuelas astrológicas que exigen emplear el nodo verdadero. Si ese es tu caso, le das clic aquí a verdadero. Igual sucede con Lilith, o Luna Negra, que es un punto planetario, es decir, un punto sensible, no es un cuerpo celeste físico que está en el espacio exterior y que tiene distintas maneras de calcularlo. Eh, una Lilith media y una Lilith verdadera. Eh, Sugiero emplear siempre la Lilith media. Me parece que es la que da los mejores resultados. Sin embargo, como en el caso anterior, si el tipo de astrología que tú estás investigando, en el que te estás formando, exige emplear la Lilith verdadera, bueno, le das clic aquí a verdadera. Y una vez que hagas tu selección, le das clic a aceptar y te lo grafica con esas modificaciones, ¿verdad? Luego acá, bueno, en la parte superior tienes los porcentajes de elementos, fuego, tierra, aire, agua, de modalidades, cuántos planetas en signos cardinales fijos y mutables tienes, cuántos planetas en signos de polaridad positiva y en signos de polaridad negativa tienes, para que tengas una proporción, ¿verdad? Igual los énfasis hemisféricos eh, especificados por cuadrantes. Entonces acá, por ejemplo, esta carta domina el hemisferio norte, el cuadrante tercero, ¿ves? Porque la mayoría de los puntos planetarios están concentrados en este tercer cuadrante. Entonces, esa información que es muy importante, que es muy básica, está allí. Pero claro, aquí se está siguiendo la metodología de puntuación que está automatizada en esta página web. ¿Ok? Por ejemplo, yo no sigo estos puntajes. Yo los calculo a mano o, por ejemplo, uno de los softwares que yo empleo, yo lo puedo configurar para que emplee la metodología de conteo que yo siempre uso. Ok. Eh, y están estos botones verdes, naranjas y rojos que son muy interesantes. Si tú vas a graficar el gráfico ascensional, le das clic aquí en este botón verde. Por ejemplo, para aquellos que trabajan con astrología ascensional o ascensionalista, siempre se combinan dos gráficos que conforman una única carta natal. El gráfico eclíptico, que es el que acabamos de graficar, y el gráfico ascensional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo graficar el gráfico ascensional? Dándole clic a este botón. Más adelante vamos a especificarlo.
Si te interesa graficar la carta dracónica de la persona, le das clic aquí a este botón que dice dracónica. Si te interesa graficar la carta sideral de la persona, le das clic a este botón sideral. Y bueno, también está el modelo heliocéntrico. Eh, si te interesa, por ejemplo, graficarlo siguiendo la metodología de la astrología psicológica Uber, le das clic a este botón blanco que dice Uber. También cuentas con una serie de técnicas, progresiones secundarias, arco solar, son técnicas predictivas, las que están en naranja. Direcciones simbólicas, direcciones primarias, tránsitos, revolución solar, revolución lunar, etcétera, ¿no? Aquellos que les interesa los tránsitos ascensionales, este, esta página web los incluye. Eh, y también tenemos la técnica de la carta compuesta y de la sinastría. Te permite graficar sinastrías eclípticas, que es la sinastría que la mayoría de los astrólogos emplea, pero también si te interesa graficar sinastría ascensional, primero le das clic a ascensional para graficar la carta ascensional y se te va a aparecer la opción de un botón de que dice sinastría a O de O. Es decir, sinastría empleando los cálculos de ascensión oblicua, descensión oblicua. Entonces le das clic allí y allí vas a poder graficar una sinastría ascensional. ¿Qué más? Acá tienes como un reporte de las posiciones de los planetas o puntos planetarios por grados, minutos y segundos de arco. Te señala en azul si está retrógrado o no y te señala qué casa ocupa ese punto planetario. Eh, Siguiendo el criterio implícito en esta página web, cuando te aparece mm, que un punto planetario está en una casa y ves una flechita que señala que también como que está en otra casa, como por ejemplo en este caso, la luna está en casa 6 y hay una flechita que te indica que como que también está en casa 7. O Marte que está en casa 6 y también en casa 7. O Urano que está en casa 9 y en casa 10. O Plutón que está en casa 8 o en casa 9. ¿Cómo interpretar eso? También va a variar según la metodología astrológica que tú sigas. Eh, Conociendo cuál es el criterio de cartanatal.es, aquellos que crearon la página web emplean el mismo criterio que yo empleo, que te está señalando que, por ejemplo, la luna físicamente, en sentido estricto, ocupa casa 6, pero que se manifiesta cabalmente, totalmente en la casa 7. O sea que realmente es un ocupante de 7, aunque físicamente, en un sentido estricto, está en 6. Pero ya por orbe se considera ocupante de 7. Ese es el criterio que emplean los que están detrás de cartanatal.es y es el mismo criterio que yo empleo. Eh, pero de todas formas, si tú tienes otro criterio, bueno, ya tú sigues la línea de investigación que tú estás desarrollando, ¿no? Aquí ves también las posiciones por grados, minutos y segundos de arco de cada una de las cúspides o puntas de las casas de la carta natal y vas a ver un aspectario, ¿ves? Como una especie de reporte donde puedes apreciar cuáles son todos los aspectos. Como acabamos de graficar el gráfico eclíptico, vas a ver todos los aspectos eclípticos. O sea, por ejemplo, aquí Sol sextil Luna, o Sol sextil Marte, o Sol cuadratura nodo norte, o Luna conjunción Marte, etcétera. Y en la última columna te señala con qué orbe se está cumpliendo el aspecto, para que tú ya sepas con qué intensidad se manifiesta ese aspecto. Y te señala de modo abreviado si se trata de un aspecto separativo o aplicativo, que eso también modifica la manera en que tú interpretas
cada uno de los aspectos astrológicos. Y entonces ahí ves, tienes todo el reporte. Bien, ahora, yo recomiendo siempre acompañar tu gráfico eclíptico de un gráfico ascensional. No es una carta natal aparte, es la misma carta natal, ¿verdad? Pero con una información complementaria que yo considero esencial. Los dos gráficos se leen juntos y conforman una única carta natal que se llama carta integral. Para aquellos que les interesa, le das clic aquí ascensional, ¿ves? Y te va a graficar el gráfico ascensional de la misma carta natal. No te extrañes que veas que algún punto planetario ha cambiado de grado, se desplaza de grados y al punto de que a veces cambia de signo zodiacal o también como la cúspide de una casa cambia de signo zodiacal. Eso es normal en el gráfico ascensional. ¿Ves? Entonces le das clic aquí y lo ves con detalle. Ahí está. ¿Ves? Entonces aquí tú puedes saltar de una pestaña a otra y tienes tu gráfico eclíptico, tu gráfico ascensional. ¿Ves? Fíjate, esta persona en su gráfico eclíptico es ascendente Piscis, pero en el gráfico ascensional su ascendente es Acuario. Ninguno, o sea, los dos son verdaderos, solo que cada gráfico sirve para cosas distintas y se complementan, ¿no? Entonces su ascendente eclíptico es Piscis, su ascendente ascensional es Acuario. O, por ejemplo, vemos que eclípticamente, ¿ves? Aquí dice carta, perdón, eclípticamente dice carta eclíptica, ¿ves? Dice aquí, la Luna y Marte ocupan casa 7 y están en el signo de Virgo, pero ascensionalmente ambos pasan a Leo. Entonces, no te extrañes, eso es normal en un gráfico ascensional. En caso de que tú desees ver el gráfico eclíptico y ascensional superpuestos al mismo tiempo en un solo gráfico, vas a la pestaña tipo de carta, le seleccionas carta integral, que así es como se llama ese tipo de gráfico, y le das a aceptar. Ajá, y entonces te va a desplegar el gráfico, perdón, la carta integral. Le das clic y te lo abre en una pestaña aparte donde puedes ver los grados y minutos de las cúspides de los planetas, tanto en el gráfico eclíptico, que es el gráfico que está en el interior, como el gráfico ascensional, que es el gráfico o el anillo exterior. ¿Okay? Aquí ves uh, los datos de ambas cartas, gráfico eclíptico y gráfico ascensional, y te va a señalar acá también información complementaria, ¿no? La posición de las cúspides eclípticas, ¿verdad? Porque las cúspides ascensionales siempre están al mismo grado, a los mismos grados, minutos y segundos, que serían estos. Aquí vas a ver la ubicación, los grados y minutos de las cúspides del gráfico eclíptico y aquí en ARMC, o sea, ascensión recta al medio cielo, que en este caso está a 27 grados 16 minutos, esa es la posición de todas las cúspides de las casas ascensionales que corresponden al anillo exterior. Entonces, si te interesa descargarlo, esta carta integral, le das clic al botón imagen. Si desciendes lo suficiente, vas a ver un reporte de aspectos muy completo, donde en la columna izquierda están todos los aspectos eclípticos y en la columna ascensional están todos los aspectos ascensionales. Hay una técnica muy específica, un poco avanzada, que se denomina aspectos por control de dispositores. Aquellos aspectos que se cumplen por control de dispositores están señalados con esta letra D. Pues, por ejemplo, acá hay una semicuadratura Sol-Venus que sí se cumple en el gráfico ascensional, aunque no esté dibujada, por control de dispositores. Se cumple por control de dispositores. ¿Ves? O, por ejemplo,
ah, el sextil Venus-Saturno, que está en el gráfico eclíptico, se cumple en la ascensional por control de dispositores. Eso es lo que significa esta D. Entonces tú puedes leerlo así y consultar todos los aspectos eclípticos y ascensionales. Pero si tú quisieras tenerlo descargado para consultarlo cada vez que tú quieras, le das clic al botón PDF. Allí está. ¿Ves? Entonces están los datos de nacimiento, ¿verdad? Y una serie de informaciones básicas, elementales del gráfico eclíptico y el gráfico ascensional. Signos de más y de menos está indicando si los planetas están domiciliados, exiliados, exaltados o caídos. ¿Ves? Por ejemplo, en este caso, Urano y Saturno están exaltados y Luna y Sol están caídos. En la eclíptica, en la ascensional, Saturno y Urano exaltados, el Sol caído, pero ya la Luna no. Ya la Luna no está caída en la ascensional. ¿Ves? Y aparecen todas las posiciones de los planetas en la eclíptica y en la ascensional y el reporte de todos los aspectos eclíptica y ascensional, incluidos los aspectos que se cumplen por control de dispositores. Y acá le das a descargar y le pones el nombre que tú quieras al archivo en la carpeta que tú quieras y le das guardar y te lo descarga. Listo. ¿Verdad? Si llegas a este punto y tú quisieras, bueno, aquí es donde tú puedes graficar la sinastría ascensional dándole clic al botón rojo que dice sinastría AODO, que es sinastría por ascensión oblicua, descensión oblicua. Y también aquí es donde tú puedes graficar los tránsitos ascensionales, que cuando la gente dice tránsitos son tránsitos eclípticos. Los tránsitos ascensionales es una técnica poco conocida y que la mayoría de la gente que los emplea son aquellos que dominan la técnica, la metodología de la astrología ascensional. Entonces, para aquellos, le das clic aquí a tránsitos AODO. Entonces, vas a tener acceso a los tránsitos ascensionales. Si llegas a este punto y quisieras volver a tu gráfico eclíptico tradicional, estándar, o inicial, le das aquí el botón carta eclíptica y regresas. Pero tendrías que volverla a configurar, ¿ves? Entonces, por ejemplo, vuelves a marcar el nodo norte, Lilith, eh, rueda de la fortuna, parte del infortunio, quizás Quirón y Ceres, suponte. Este, igual los aspectos a las cúspides, aquí vas añadiendo, como ya les comenté, los otros aspectos que yo recomiendo. Aquí los orbes, te recomiendo que selecciones sistemas R y mantienes el tipo de casas plácidos, ¿verdad? Y le das clic otra vez. Y acá puedes ir explorando otras opciones, como por ejemplo el speculum, que te va a desplegar una serie de datos importantes. eh, la posición por longitud de cada punto planetario y la posición por latitud, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para hacer ciertos tipos de interpretaciones, para hacer ciertas lecturas, se toma en cuenta cuál es el grado de latitud del planeta cuando estás consultando una carta natal, un gráfico eclíptico. Viendo el gráfico no vas a saber el grado de latitud, ¿verdad? Pero si le das al speculum, te enteras, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, Venus está a 2 grados 58 minutos 55 minutos de arco de latitud sur, por eso tiene el signo menos. En cambio, Saturno está a 0 grados 13 minutos 31 segundos de latitud norte. Y también aparece la velocidad que tenía cada punto planetario para el momento de tu nacimiento. Eso también se interpreta. Eso modifica la manera en que tú lees la carta natal, sabiendo la velocidad
de tu luna cuando tú naciste, de tu Mercurio, tu Saturno, etcétera, etcétera, ¿no? Y así la declinación también es muy importante, eso sí, eso incide muchísimo en la lectura de la carta, en la ascensión recta, etcétera, ¿no? Y así otro tipo de datos técnicos, ¿verdad? Que está la ascensión y descensión oblicua, ¿ves? A o de O, pero que bueno, son ya eh, datos como más técnicos aún, que son todos muy importantes, pero claro, la idea de este video no es explicar cómo graficar una carta de modo avanzado, sino de modo básico y que también conozcas las distintas opciones de modo general que te ofrece esa página web gratuita. Eh, y volvemos aquí a la carta. Eh, Aquí en la opción de puntos medios puedes aplicar esa técnica, que es una técnica muy interesante. Y aquí las partes arábigas, que son fascinantes, puedes calcularlas. Ya tienes allí en el menú la rueda de la fortuna en la parte de infortunio, pero hay muchas más. Entonces aquí tú tienes unas calculadoras que te permiten tú mismo ingresar tal o cual otra parte arábiga, ¿verdad? Por ejemplo, si las quieres ingresar manualmente, le das a la calculadora 3, ¿verdad? Ingresando las posiciones de los puntos planetarios o de los indicadores que están participando en la fórmula para crear esa parte arábiga, ¿verdad? Y haces tu operación, que siempre es una operación de suma y resta, ¿verdad? O, o si no, le das la opción de calculadora 1 y ingresas la fórmula. Ingresas la fórmula, por ejemplo, de la parte arábiga que te interesa trabajar. Por ejemplo, supongamos que te interesa la parte arábiga que Vetus Valens llama de la vitalidad. Entonces es ascendente más Saturno menos Júpiter. Y le das clic a calcular y te va a señalar la posición que tiene esa parte arábiga, que sería 25 grados, 6 minutos, 49 segundos en el signo de Acuario. O si, por ejemplo, te interesa lo que llaman la parte arábiga del razonamiento y la elocuencia, siguiendo la metodología de Miller y Brown, sería ascendente más Marte más Mercurio, digo menos Mercurio, y le das calcular y la persona tendría ubicada esa parte arábiga a 13 grados 35 minutos 44 segundos en el signo de Capricornio. Entonces ya tú lo puedes incorporar al gráfico de la carta natal si lo imprimes y lo añades en grafito, por ejemplo. Y entonces sí es práctico porque ya lo tienes visualmente ubicado. Y así tú puedes ir calculando cualquier parte arábiga que a ti te interese. eh, y la vas incorporando a tu gráfico de modo manual. Y bueno, acá a mano derecha tienes un montón de información y de herramientas sobre astrología, ¿verdad? Aquí en herramientas tienes una cantidad de técnicas, este, incluyendo, por ejemplo, los tipos mercuriales, que es muy interesante. eh, o, por ejemplo, algunas técnicas básicas de astrocartografía. También, por ejemplo, en recursos, quise destacar que si le das clic a recursos y te vas aquí a Astrodatas y luego le das clic aquí a carta natal de famosos y personajes célebres, puedes consultar cartas natales de personas este,
que son importantes en distintos campos de la ciencia, de la política, del arte, de la farándula, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te interesa la carta del arquitecto Antonio Gaudí, entonces, por ejemplo, pones su apellido, Gaudí, le das Enter y aquí aparece. Te señala los datos de nacimiento, eh, te indica la posición del Sol, la Luna y el ascendente, y aquí es muy importante que hay una clasificación, ¿no? De cuán fiable es la carta, los datos de nacimiento de la carta. Si tiene doble A, es que los datos son bastante fiables porque están tomados de el registro del acta de la partida de nacimiento. Si está una A, es fiable, pero no tan fiable como doble A, porque significa que los datos se obtuvieron de una autobiografía o de una entrevista, de una transmisión televisiva, etcétera. En cambio, si aparece la letra B o la letra C, es que definitivamente los datos de nacimiento no son fiables o hay fuentes contradictorias, donde unos dicen que la hora es tal y otros dicen que la hora es otra, o que el día es tal y otros dicen que el día de nacimiento fue otro. Entonces, realmente no te recomiendo graficar cartas natales que estén identificadas con la letra B y la letra C, sino solamente A y doble A. Y si le das clic aquí, entonces te va a graficar la carta. Y luego puedes ir buscando otras personalidades, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, si tiene una carta de Kurt Cobain. Ok, ¿ves? Entonces tiene A, porque los datos de nacimiento son tomados de sus memorias. Le das clic y te grafica la carta. Ok, entonces así ustedes pueden graficar de modo adecuado una carta natal en caso de que no tengan mucha información, de que no estén muy entrenados, de que no hayan estudiado profundamente astrología, pero les interesa el tema y desean graficar su carta natal correctamente empleando una página web que sea gratuita. Espero que este video les haya resultado muy útil. Pueden seguirme en la cuenta Facebook o la fanpage La Barca del Sol, o también en la cuenta Instagram La Barca del Sol Piso Astrología. Bueno, nos vemos en un próximo video. Un abrazo. Espero que este video les haya resultado muy útil. Hasta luego.